Pues una vez resueltos los problemas técnicos, sí, ya sé que tú no te has enterado de nada, seguimos. Vamos a ver hoy las propiedades de la probabilidad. La mayor parte de ellas han aparecido ya en vídeos anteriores y prácticamente todas son completamente lógicas cuando las piensan, así que no creo que vaya a sorprenderle nada a nadie. Simplemente tenlas en cuenta a la hora de hacer un ejercicio para que no escribas burradas de esas que luego te lo tachamos entero y cuando te damos el examen para que lo veas te queda ahí completamente blanco y suelta eso de ¡soy idiota! Y yo te digo que sí. Bueno, que no has estudiado. Pues nada, dado un cierto suceso A de un espacio muestral, tenemos que... Voy a abrir el editor de ecuaciones, que es más fácil, más cómodo para mí, para escribir matemáticas. Y lo primero que tenemos, como ya he dicho antes, que la probabilidad de cualquier suceso A es un número entre 0 y 1. Es decir, no puede dar negativo ni mayor que 1. Evidentemente, la probabilidad del suceso vacío es 0. Si algo es imposible, su probabilidad es 0. Y análogamente, la probabilidad del suceso seguro es 1. Siguiente, la probabilidad de un suceso más la probabilidad del suceso complementario es 1, porque recordamos que los dos A y A complementarios forman el espacio muestral. Esto en realidad lo vamos a usar al revés para calcular la probabilidad de un suceso dado la de su complementario o al revés. Así que la probabilidad del suceso complementario, despejamos, es 1 menos la probabilidad del suceso original. O al revés, si te dan un suceso con esta fórmula puedes calcular la probabilidad del complementario y si te dan el complementario puedes calcular la del suceso original. Esto les gusta mucho hacerlo en selectividad. Siguiente fórmula, que parece salida de la nada, voy a meter aquí un espacio, pero en realidad también es lógica cuando la piensas. La probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y te recomiendo que cuando te aprendas la fórmula no lo hagas con las letras, porque luego llegas a un problema, llegas a un ejercicio, te cambian las letras y no sabes qué hacer. La probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y esto también sirve para calcular la probabilidad de la intersección si te dan la de la unión. Es decir, de todas estas fórmulas se puede despejar lo que uno necesite. Voy a cerrar esto un momento y te explico esto con más detalle. Me he sacado un dibujito ahí de la manga, no sé qué hago yo que no me gano la vida como mago. Y supongamos que tenemos un suceso A, lo he pintado en naranja, un suceso B que está en verde, pues la intersección de A y B es lo que hay en común en los dos. Y la unión de A y B sería todo, ¿vale? Todo lo que hay dibujado sería A unión B y la intersección, pues lo que pertenece a los dos. Así que cuando calculo la unión de A y B, la intersección la estoy contando dos veces, una vez dentro de A y otra vez dentro de B. Así que como he contado algo dos veces, hay que quitarla. Esa es la razón de que la probabilidad de la unión sea la probabilidad de uno más la probabilidad de otro menos la probabilidad de la intersección. Porque ya te digo, la intersección la he contado dos veces. Una al considerar A y otra al considerar B. ¿Alguna probabilidad, alguna propiedad más? Sigo aquí. Pues la probabilidad de la intersección de dos sucesos es menor o igual, ¿dónde está el menor igual? De verdad, esto es desesperante, que la probabilidad de cada uno de los sucesos por separado. La probabilidad de la intersección es más pequeña o igual en el límite que la probabilidad de los dos sucesos porque la intersección de A y B está dentro de A y está dentro de B. Así que tiene menos elementos o en el peor de los casos los mismos. Y análogamente, que me gusta esa palabra,
la probabilidad de la unión de A y B es mayor o igual que la probabilidad de A y que la probabilidad de B, porque A y B están dentro de la unión de A y B. Se ve mejor en el dibujito, ¿vale? Aquí lo tienen. La intersección está dentro de los dos, así que su probabilidad es más pequeña o como mucho igual, y los dos están dentro de la unión, así que las probabilidades son más grandes. Quiero decir, la probabilidad de la unión es más grande que las dos probabilidades por separado. La última definición que vamos a ver hoy, antes de pasar a hacer algún ejemplo, es la de sucesos independientes. Aparte de que nuestra lógica nos diga que dos sucesos son independientes, que suele funcionar, quiero decir la lógica, lo que haya ocurrido en primer lugar no influye en lo que pase en segundo lugar, pues si no tenemos bastante información sobre el experimento para deducirlo, hay una fórmula que nos permite saber si dos sucesos son independientes o no, y que les gusta usarlo mucho en selectividad. Sí, ya estamos con la palabra maldita. Pues dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de su intersección es igual al producto de sus probabilidades. Es decir, una forma de averiguar si son independientes o no es calcular la probabilidad de la intersección, debes tener datos suficientes, calcular la probabilidad de A y la de B y multiplicarlas y comprobar si da o no da el mismo valor. También lo puede usar al revés. Si sabe que los sucesos son independientes, pues la probabilidad de la intersección se calcula multiplicando las dos propiedades por separado. No te has enterado de nada, ¿verdad? Mira cómo lloro. Ejemplo. Primer ejemplo. Sacamos dos cartas con reemplazamiento de una baraja española. Calcula la probabilidad de que... Ya subí esto. Lo primero, antes de poner qué voy a calcular. Lo más importante es el tema de con reemplazamiento. Esto significa que yo cojo la carta, la miro y la devuelvo a la baraja. Con lo cual, cuando saco la segunda carta, la baraja que tengo es exactamente la misma que en el primer caso. No ha cambiado nada. Así que los dos sucesos, sea cual sea lo que quiero estudiar, son independientes. Lo que pase la segunda vez que saco una carta no depende de lo que haya pasado la primera vez. Así que puedo usar esta fórmula de aquí arriba. Se ve más claro, como siempre, poniendo un ejemplo. Pues el primer caso que vamos a considerar es que salen dos cartas de oros. ¿Vale? La primera carta es de oro y la segunda carta también es de oro. Pues lo que necesito en primer lugar es cómo voy a escribir esto. Yo quiero calcular la probabilidad de que la primera carta sea de oros. Voy a poner O1. La primera es de oros y la segunda, como es un i, tengo que usar una intersección, también es de oros. Una de las cosas más complicadas de la probabilidad es que te acostumbres a escribir las cosas de forma que te entiendan. Esto es obligatorio, escribir el suceso matemáticamente. La primera carta es de oros y la segunda carta también es de oro. Como hemos dicho que los sucesos son independientes, podemos multiplicar las dos probabilidades. La probabilidad de que la primera sea de oro es 10 de 40, porque hay 10 cartas de oro y un total de 40 cartas. La probabilidad de que la segunda sea de oro pues exactamente la misma, porque la baraja no ha cambiado. Si hago esa cuenta sale 1 partido por 16 y si quieres el número con decimales pues es 0,0625. Apartado B. No sale ningún as. Te recuerdo que el as es el 1 de la baraja de cartas. Pues ¿cómo expreso esto? Quiero que la primera carta no sea un as. La primera carta no es un as. Y la segunda carta tampoco es un as. Esto es más difícil de escribir. Uy, vale, había suerte a la primera.
Pues ahora usamos la lógica, los sucesos son independientes. ¿Cuántos no ases hay? Pues 36 de 40 y lo multiplico de nuevo por la misma fracción, 36 de 40. Te aconsejo que cojas la calculadora para hacer esto, yo ahora mismo no me voy a parar. Esto da 81 100 o si lo pasas a decimal 0,81. Así que como diríamos coloquialmente, hay un 81% de probabilidades de que no salga ninguna. C. Sale una figura y un 5. Pues cuidadito con esto que tiene truco. Yo quiero que salga una figura y quiero que también salga un 5. El problema es que no me han dicho en qué orden, así que esto tiene dos casos. Primer caso, que la primera es una figura y la segunda es el 5. Espera que me quedo sin batería. Enchufa esto. Vale. Y la segunda opción, que el primero es el 5 y el segundo es la figura. El primero es el 5 y el segundo es la figura. Y lo que tengo que hacer, como son dos casos distintos completamente, es sumar las dos probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea una figura? Pues tengo 12 figuras de 40 cartas y la multiplico porque los dos sucesos son independientes por la probabilidad de que salga un 5, que es 4 de 40. Y el segundo caso es exactamente igual, pero al revés. Primero sale un 5, 4 de 40 es su probabilidad, y segundo sale una figura, que es 12 de 40. Así que dentro de un mismo suceso las probabilidades se multiplican, dos sucesos distintos, las probabilidades se suman. Bueno, pues coge la calculadora y si yo no me he equivocado, esto da 3 de 50, que es 0,06. Siguiente ejemplo. Consideremos dos sucesos tales que la probabilidad del contrario de A es 0,6, la probabilidad de B es 0,2 y la probabilidad de la intersección es 0,1. Y no me dan ningún detalle, no me dan ninguna información sobre en qué consiste el experimento. Así que me tengo que apañar con estos números que tengo aquí. Y me piden que calcule una serie de cosas. Primero es la probabilidad del suceso A. Pues como la probabilidad del contrario de A es 0,6, ¿vale? Pues tenemos que la probabilidad del suceso A será 1 menos 0,6, que es igual a 0,4. Esto no tenía ningún problema. B. Me piden la probabilidad de la unión de A y B. Así que voy a usar la fórmula que tenía antes aquí arriba, que es esta de aquí, ¿vale? Probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pues nada, me voy abajo y me pedían la probabilidad de la unión de A y B. Así que lo que voy a hacer, es usar la fórmula, la copio. ¿Hay que copiarla? Sí, hay que copiarla. Pues la probabilidad de A unión B era la probabilidad de A, que era 0,4, más la probabilidad de B, que era 0,2, menos la probabilidad de la intersección, que era 0,1, así que esto da 0,5, ¿vale? Aquí tenía los datos, la probabilidad de la calculada antes 0,4, la de B 0,2 y la de la intersección 0,1, así que aplicando la fórmula da eso. Y acostúmbrate a escribir la fórmula. Y ahora me pregunta si A y B son independientes. ¿Son independientes A y B? Pues como no tengo ninguna información, tengo que usar esto de aquí. Que la probabilidad de A intersección B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, tengo que calcular las dos cosas y ver si son iguales. Pues venga, pongo la fórmula y ahora la probabilidad de A intersección B me la daban, era 0,9.
Y yo quiero saber si es igual que la probabilidad de A por la probabilidad de B. La probabilidad de B era, de A era 0,4, la probabilidad de B era 0,2 y evidentemente 0,4 por 0,2 no me da 0,1, ¿vale? Así que esto no es verdad y los sucesos no son independientes. Me he pasado de largo con el vídeo, pero es la primera vez que intento escribir probabilidad, toda la fórmula y todos los símbolos en directo y como se ha visto voy muy lenta. Supongo que a medida que me acostumbre esto irá un poquito más rápido, así que corto ya que se hace interminable. Nos vemos.